La festividad de Resván, comprendido en el período del 21 de abril al 2 de mayo, o del 20 de abril al 1 de mayo. Variación de fecha que dependerá de la variación del equinoccio estacional. Declaración de la misión de Bahá'u'lláh, ocurrida en Bagdad el 22 de abril de 1863, dentro del indicado período de Resván. Han transcurrido cerca de 10 años desde que Bahá'u'lláh llegara a Bagdad, en la condición de prisionero y desterrado del gobierno de Teherán, esto es, por disposición de Nasiruddin Shah y sus ministros. En ese lapso, contra lo esperado por los gobernantes persas, que abrigaron el deseo de hundir a Bahá'u'lláh en la mayor humillación y abandono, lejos de su suelo natal, amigos y parientes, Bahá'u'lláh se ha consolidado como un gran guía y refugio de los diezmados seguidores del Bab. La imponente majestad de sus apariciones públicas y la autoridad con la que él habla tanto con el amigo como con el enemigo son hechos que reconocen incluso sus mayores adversarios. Abdul-Bahá menciona que la mofa y el escarnio fueron recursos habituales entre los perseguidores de los profetas. Recuérdese los casos de Moisés, Jesús y Mohammed. En el caso de Bahá'u'lláh, su gloria fue tan abrumadora que todos se sentían inferiores en su presencia. Sus enemigos y las autoridades civiles y eclesiásticas se sentían turbadas al observar el poder espiritual con que estaba investido. Esta situación despertó mucha envidia y celo en las autoridades religiosas y civiles persas, quienes desataron una serie de maquinaciones e intriga ante el imperio turco, bajo cuyo dominio se encontraba Bagdad, con la finalidad de que se adoptase contra Bahá'u'lláh nuevas medidas de represión. Como consecuencia de ello, el sultán Abdulaziz, gobernante absoluto del imperio turco, quien se hacía llamar vicario del profeta del Islam, tomó la decisión de someter a Bahá'u'lláh a un segundo destierro, retiro de Bagdad con destino a Constantinopla, capital del imperio. Para garantizar el cumplimiento de esta orden, dispuso la concurrencia de una escolta armada. Bahá'u'lláh acató la orden enseguida. El amor y la admiración generales por Bahá'u'lláh quedaron plenamente evidenciados el día en que partió de la más grande casa en Bagdad. Su majestad y grandeza se hicieron patentes tanto a amigos como enemigos. La voz de su inminente partida hacia Constantinopla corrió como un reguero por boca de los vecinos de Bagdad y de las poblaciones circundantes. Grandes multitudes deseaban llegar a su presencia y ofrecerle su póstrer homenaje. Pronto se comprobó que la casa era pequeña para tal fin. Enterado de esta circunstancia, Najib Pasha, uno de los nobles bagdadíes, puso a disposición de Bahá'u'lláh el jardín de Najibiyí, este precioso jardín al que sus seguidores llamaron el Jardín de Resván, paraíso. Estaba situado en las afueras de Bagdad, frente a la casa de Bahá'u'lláh, al otro lado del río Tigris.
Habían transcurrido 31 días desde el último Nowruz. Por la tarde del 22 de abril de 1863, Bahá'u'lláh hizo su entrada en aquel jardín. El primer día declaró su misión a los compañeros. Los 12 días que allí permaneció son los que ahora se conmemoran como la fiesta de Resván. La salida de Bahá'u'lláh de su casa en Bagdad para dirigirse al jardín de Resván causó una conmoción como rara vez había presenciado Bagdad. Personas de todas las procedencias y condiciones, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y mayores, hombres de cultura y saber, príncipes, funcionarios del gobierno, comerciantes y trabajadores, y sobre todo sus compañeros, se habían congregado en las proximidades de su casa, atestando las calles y las azoteas situadas a lo largo de la ruta que llevaba al río. Lloraban y se lamentaban por la marcha de aquel que durante 10 años les había prodigado el calor de su amor y el esplendor de su espíritu, quien había sido un refugio y una guía para todos. Cuando Bahá'u'lláh apareció en el patio de su casa, los compañeros, apenados y desconsolados, se postraron ante él. De pie durante un tiempo, en medio de los llantos y lamentaciones de sus seguidores, Bahá'u'lláh pronunció palabras de solaz con promesas de que más tarde les recibiría a todos en el jardín. Bahá'u'lláh menciona en una tabla que cuando hubo caminado algún trecho hacia la puerta, un niño se abalanzó hacia él en medio de la multitud y agarrándose a su túnica, lloró a viva voz, suplicándole cariñosamente que no se marchara. Ante esa escena, y dado que las emociones ya estaban revestidas de por sí, el dolor causó aún más estragos en el corazón de los presentes. No menos desgarradores fueron los lamentos y llantos que fuera de la casa profirieron gentes que no eran seguidores confesos. En la abarrotada calle todos buscaban acercársele. Algunos se postraban ante sus pies, otros esperaban oír alguna palabra, otros se contentaban con el toque de sus manos o una mirada a sus ojos. Una dama persa de alcurnia, que no era creyente, se abrió paso entre la multitud y, en gesto de sacrificio, colocó a su hijo ante los pies de Bahá'u'lláh. Estas demostraciones se sucedieron a lo largo del recorrido que mediaba hasta la otra orilla del río. Antes de cruzar el río, volviéndose hacia sus compañeros, congregados a su alrededor, Bahá'u'lláh les dijo: Oh mis compañeros, os encomiendo a vuestro cuidado esta ciudad de Bagdad, en el estado que ahora la contempláis. Cuando yo me voy y caen lágrimas, como la lluvia en primavera, de los ojos tanto de los amigos como de los extraños, que hoy atestan los techos, las calles y los mercados. En vosotros queda ahora ser vigilantes, no sea que vuestros actos y conducta oscurezcan la llama de amor que resplandece en los pechos de sus habitantes. Acto seguido, Bahá'u'lláh cruzó el río en una barca acompañado por 3 de sus hijos: Abdul-Bahá, Mirza Mehdi, la rama más pura, y Muhammad Ali, quienes por entonces tenían 18, 14 y 10 años respectivamente. Junto con ellos estaba además su amanuense Mirza Agha Jan. Se desconocen con exactitud los nombres de las demás personas que acaso le acompañaron en ese momento, así como la de cuántos levantaron su tienda en el jardín de Resván o hicieron los preparativos de la llegada.
De pronto se escuchó la llamada a la oración en lo alto de la mezquita cercana con el grito de Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dios es el más grande. Esa voz retumbó por todo el jardín coincidiendo con la entrada en él del Rey de la Gloria. El rostro de Bahá'u'lláh apareció rebosante de alegría. Su andar por las avenidas adornadas de árboles y flores era majestuoso. La fragancia de las rosas y el gorjeo de los ruiseñores crearon un ambiente de belleza arrobadora. Los compañeros de Bahá'u'lláh sabían desde hacía algún tiempo que la declaración de su posición era inminente. Lo sabían no solo por los muchos comentarios y alusiones de los meses inmediatos, sino también por el cambio palpable que se apreciaba en su porte. Otro signo que inequívocamente apuntaba hacia la llegada de esa hora fue el tocado que lució el día en que dejó su casa de Bagdad. Desde entonces, lució una clase de sombrero conocido como Taj, un sombrero alto de fieltro. Abdul-Bahá ha descrito cómo, a su llegada al jardín, Bahá'u'lláh declaró su condición a los compañeros que estaban presentes y les anunció con gran regocijo la inauguración de la fiesta de Rezván. El anuncio hizo que la pena se desvaneciera para dar paso a la alegría. Aunque Bahá'u'lláh iba a ser exiliado a tierras remotas y sabía las tribulaciones que le aguardaban a él, a su familia y a sus seguidores, con esta declaración histórica cambió en júbilo toda la tristeza. No hubo tiempo más feliz en todo su ministerio como aquellos días en el jardín de Rezván. A decir verdad, en una de sus tablas Bahá'u'lláh mismo se refiere al primer día de Rezván como el día de la suprema felicidad y llama a sus seguidores a regocijarse con gran gozo en recuerdo de ese día. Se desconoce la forma como se materializó el acto de la declaración de la misión de Bahá'u'lláh o la identidad de los testigos. Sin embargo, una cosa es patente. Durante su estancia de 10 años en Bagdad, aunque Bahá'u'lláh había aludido a su condición y se había identificado con las palabras de Dios reveladas en sus tablas, jamás se había referido a sí mismo como aquel a quien Dios manifestará. Fue en el curso de su estancia en el jardín de Rezván cuando de manera inequívoca reclamó ser aquel cuyo advenimiento había proclamado el Bab, por quien él se había sacrificado y había establecido una alianza con sus seguidores. Ese día fue uno de los más trascendentales en la vida de Bahá'u'lláh. Todo él estuvo dedicado al despacho de asuntos importantes, culminación de los cuales fue la declaración misma de su misión, el mayor acontecimiento de su ministerio. La trascendencia de Rezván. En varias de sus tablas, Bahá'u'lláh enaltece la santidad y la gloria de los días de Rezván. Una de estas fue traducida al inglés por Shoghi Effendi. Algunos pasajes dicen: La divina primavera ha llegado, oh más excelsa pluma, por cuanto el festival del Todo Misericordioso se acerca rápidamente. Levántate y glorifica ante la creación entera el nombre de Dios, y celebra su alabanza de tal manera que todas las cosas creadas puedan ser regeneradas y renovadas. Habla y no te aferres a tu paz.
El sol de suprema felicidad brilla sobre el horizonte de nuestro nombre, el venturoso, por cuanto el reino del nombre de Dios ha sido adornado con el ornamento del nombre de tu Señor, el Creador de los cielos. Levántate ante las naciones de la tierra y ármate con el poder de este más grande nombre, y no seas de los que demoran. Di, Él es la manifestación de aquel quien es el incognoscible, el invisible de los invisibles. Ojalá pudierais comprenderlo. Él es quien ha puesto al descubierto ante vosotros la oculta y atesorada gema, si sólo la buscarais. Él es el único amado de todo lo existente, ya sea del pasado o del futuro. Ojalá que pudierais poner vuestros corazones y esperanzas en Él. El más amado ha venido. En su mano derecha está el vino sellado de su nombre. Feliz el hombre que se vuelve hacia Él, que bebe cuanto puede y que exclama, alabado seas tú, oh revelador de los signos de Dios. Por la rectitud del Todopoderoso, cada cosa oculta ha sido manifestada por la fuerza de la verdad. Todos los favores de Dios han sido enviados como un signo de su gracia. Las aguas de la vida eterna, en su plenitud, han sido ofrecidas a todos por la mano del bien amado. Acercaos y no demoréis ni un solo instante. Regocijaos con extrema alegría, oh pueblo de Bajá, cuando recordéis el día de felicidad suprema, día en el cual la lengua del anciano de días ha hablado, al abandonar su casa para dirigirse al sitio desde el cual derramó sobre la creación entera los esplendores de su nombre, el Todo Misericordioso. Dios es nuestro testigo. Si reveláramos los secretos ocultos de aquel día, todos los que moran en los cielos y en la tierra desfallecerían y morirían, con excepción de aquellos que sean preservados por Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnisapiente. Tal es el efecto embriagador de las palabras de Dios sobre aquel quien es el revelador de sus indudables pruebas, que su pluma no puede moverse más. Con estas palabras, Él concluye su tabla. No hay otro Dios fuera de mí, el más exaltado, el más poderoso, el más excelso, el que todo lo sabe. Durante los 12 días que Bahá'u'lláh permaneció en el jardín de Resván, muchas personas vinieron a mostrarle sus respetos. Entre ellas había dignatarios y gente de la nobleza de Bagdad, hombres de saber y cultura, así como la multitud de sus admiradores. En cuanto a los creyentes, Bahá'u'lláh hizo llamar cada día a algunos de los compañeros para despedirse de ellos por la noche. Solo los que no tenían obligaciones familiares estaban autorizados a permanecer por la noche. Algunos de estos montaban vela en torno a su tienda. Nabil, el cronista, ha legado a la posteridad el relato del ambiente de alegría que se respiraba en esa fecha histórica. Cada día, antes de amanecer, los jardineros pasaban a recoger las rosas que bordeaban las 4 avenidas del jardín y las amontonaban en el centro mismo de su bendita tienda. Era tan grande el cúmulo que, al congregarse en su presencia a la hora del té matinal, los compañeros no acertaban a verse a través de él. Con sus propias manos, Bahá'u'lláh confiaba todas aquellas rosas al cuidado de los que se despedían esa mañana, con el encargo de entregarlas en su nombre a sus amigos árabes y persas de la ciudad. Cierta noche, la novena de la luna creciente, me cupo en suerte ser uno de los vigilantes
que montaba guardia al lado de su bendita tienda. Frisaba la medianoche cuando lo vi salir, pasando por los lugares donde dormían algunos de los compañeros, y comenzó a caminar de aquí para allá por las avenidas del jardín, iluminadas por la luna y bordeadas de flores. Era tan intenso el gorjeo de los ruiseñores que por doquier se oía, que sólo los más próximos a él podían distinguir su voz claramente. Siguió caminando hasta que, deteniéndose en medio de una de estas avenidas, observó: «Considerad estos ruiseñores. Es tan grande su amor por estas rosas que, sin dormir, desde el ocaso hasta el amanecer, gorjean sus melodías y comulgan apasionadamente con el objeto de su adoración. ¿Cómo entonces pueden desear dormir quienes aseguran estar encendidos con la rosácea belleza del bien amado? Durante 3 noches sucesivas vigilé e hice rondas en torno a su bendita tienda. Cada vez que pasaba cerca del lecho donde reposaba, lo hallaba despierto. Y todos los días, desde la mañana hasta el atardecer, lo veía continuamente entregado a conversar con el torrente de visitas que seguía fluyendo desde Bagdad. Ni una sola vez pude descubrir en las palabras que pronunció huella alguna de disimulo. Abdul-Bahá afirma en una de sus charlas que los enemigos de la fe, resueltos a extinguir el fuego de la causa, hicieron todo cuanto estaba en su poder para desterrar a Bahá'u'lláh desde Bagdad. No repararon en que este destierro culminaría en triunfo. Por eso, cuando Bahá'u'lláh se trasladó al jardín de Rezván, cundió entre ellos el desánimo al comprobar la grandeza de su causa y las muestras de respeto y reverencia que le dispensaban los vecinos de Bagdad. Abdul-Bahá agrega que, si bien el destierro es normalmente una ocasión para la tristeza, Bahá'u'lláh lo transformó en el evento más gozoso de su vida. Los días de Rezván se convirtieron en la mayor de las festividades, la fiesta que conmemora la declaración de su misión a sus seguidores. La declaración de Bahá'u'lláh en el jardín de Rezván puede ser considerada como el apogeo de los 10 años de revelación y la consumación de la primera fase de su ministerio. Aquel día, la mano de la omnipotencia despojó su semblante de una miríada de velos de luz, derramando sobre los hombres un atisbo de su poder y gloria, abriendo ante ellos un nuevo capítulo en la vida de este planeta. Bahá'u'lláh afirma que en ese día las brisas del perdón soplaron sobre toda la creación y todas las cosas creadas fueron sumergidas en el mar de la purificación. Bahá'u'lláh canta las glorias de la festividad de Rezván y describe su significado en estos términos. Verdaderamente, nosotros hemos hecho expirar a cada alma por virtud de nuestra irresistible soberanía que todo lo sojuzga. Luego, hemos hecho surgir una nueva creación, como signo de nuestra gracia hacia los hombres. Soy, en verdad, el todo misericordioso, el anciano de días. Las energías espirituales liberadas en el momento de la declaración de Bahá'u'lláh confirieron una nueva capacidad a la raza humana, de modo que cada uno de sus miembros, sin distinción de raza, color, educación o ascendencia, quedó capacitado para reconocer el mensaje de Dios para este día y desempeñar su parte en el establecimiento de la civilización mundial divina. 3 afirmaciones importantes
tuvieron lugar durante la festividad de Resván. Según una tabla transcrita por Mirza Aghayan, amanuense de Bahá'u'lláh, la manifestación de Dios realizó ante sus seguidores tres afirmaciones particularmente importantes. La primera afirmación: la prohibición del uso de la espada en su dispensación. Durante el ministerio del Bab, los creyentes se defendían contra sus perseguidores. Ahora, Bahá'u'lláh lo prohíbe sin duda alguna. Se aconseja a los creyentes a que enseñen la causa con sabiduría y prudencia, sin despertar el antagonismo de un enemigo fanático. La lengua del creyente que enseña la causa es la más poderosa espada que posee, pues sus palabras están dotadas de un poder que puede apartar de los corazones los velos de la ignorancia. Es preferible el martirio antes que dar muerte a los perseguidores. La segunda afirmación: ninguna otra manifestación de Dios aparecería antes de expirar 1000 años. En el Kitab y Agdas vuelve a subrayarlo en los siguientes términos: quien se arrogue una revelación directa de Dios antes del término de 1000 años completos, semejante hombre es de seguro un mendaz impostor. La tercera afirmación: en el momento en que Bahá'u'lláh pronunció las palabras de la nueva revelación divina, todos los nombres y atributos de Dios fueron completamente manifestados dentro de todas las cosas creadas. Con ello daba a entender que había llegado el nuevo día y que una nueva capacidad había sido infundida en todos los seres. Cumplimiento de las profecías del Bab. Con la declaración de Bahá'u'lláh en el jardín de Resván, quedaron cumplidas las profecías del Bab relativas a la aparición de aquel a quien Dios manifestará. El Bab había aludido en sus escritos a la escena de la declaración de Bahá'u'lláh en el Resván, así como a la elevación de las brisas de su revelación desde Bagdad. También había predicho en el Bayán persa que él se manifestaría al completarse el primer Bajid, 19 años, desde su declaración en 1844. De los 12 días en que Bahá'u'lláh permaneció en el jardín de Resván, 3 son considerados días sagrados. El primer día, en el que él mismo declaró; el 9º día, cuando toda su familia se unió a él y participó en el regocijo de su declaración; y el 12º día, el de la despedida final. Revelación de la tabla de la paciencia. En las vísperas de su partida, Bahá'u'lláh también reveló la tabla Suriji Sabr, Sura de la paciencia. En esta tabla resalta que la paciencia es una de las más importantes virtudes que Dios ha conferido a los hombres. Si bien Dios recompensa todos los actos buenos según su mérito, en el caso de la paciencia y sufrimiento, la recompensa es inconmensurable. Bahá'u'lláh asevera que Dios ha conferido estas virtudes sobre sus manifestaciones, a través de una alianza establecida con cada una de ellas. El hombre debe seguir el ejemplo de las manifestaciones divinas. Primero, siendo pacientes consigo mismos, aprendiendo a dominarse frente a la pasión y el deseo de actos prohibidos. En segundo lugar, debe sobrellevar con fortaleza cualquier tribulación que le acaezca en esta vida y ser firme en la causa de Dios. Por último, debe ser paciente con los creyentes y,
por Dios y su religión, aceptar cualquier pena que le puedan ocasionar. En esta tabla, Bahá'u'lláh rechaza la doctrina humana sobre la ultimidad de cada religión. Explica el significado de la expresión sello de los profetas. Afirma el principio de la continuidad de la revelación divina y que Dios enviará a sus manifestaciones hasta el fin que no tiene fin. Además, condena la ceguera de los teólogos y eruditos del Islam, de quienes afirma que jamás han participado del conocimiento verdadero ni descubierto los misterios de la causa de Dios, pues solo merodeaban los yermos de la pasión y el yo. Les reprende por haber negado la verdad de la revelación del Bab y haberle conducido hasta la muerte. En este sentido, ensalza la posición del Bab, atestigua que él ha manifestado la belleza de Dios y afirma que dentro de poco la humanidad entera le reconocerá. En otro pasaje, Bahá'u'lláh vierte una afirmación similar sobre la futura victoria de la causa. En él, censura a quienes han repudiado y hecho frente a la fe, amonestándoles a todos por sus vanos intentos de desarraigar el árbol de la causa de Dios. Finalmente, profetiza una vez más que llegará el día en que todas las gentes del mundo abracen su fe. La partida de Bahá'u'lláh con destino a Constantinopla. Shoghi Effendi, el guardián de la fe, nos ha dejado un memorable relato del adiós de Bahá'u'lláh al dejar Bagdad. La partida de Bahá'u'lláh desde el jardín de Rezván al mediodía del 3 de mayo de 1863 atestiguó escenas de tumultuoso entusiasmo no menos espectaculares e incluso más conmovedoras que las vividas al dejar la más grande casa. En aquella ocasión pudimos observar el gran tumulto, escribió un testigo ocular, que en nuestras mentes solía relacionarse con el día de la reunión, el día del juicio. Creyentes y no creyentes lloraban y se lamentaban por igual. Los jefes y personalidades allí congregados eran presa del mayor asombro. Las emociones suscitadas calaron tan hondo como ninguna lengua puede describir. Ni hubo tampoco nadie entre los presentes que escapara a su contagio. Y así, montado sobre su corcel, un semental ruano de la más fina sangre, el mejor que pudieron comprar para él sus amados seguidores, y dejando tras de sí una reverente multitud de fervorosos admiradores, salió él cabalgando en la primera etapa de un viaje que habría de llevarle a la ciudad de Constantinopla. Numerosas fueron las cabezas, relata Nabil, el testigo aludido en esa escena memorable, que por todos lados se postraron hasta el polvo, a los pies de su caballo, prestas a besar sus cascos, e innumerables fueron los que se adelantaban para abrazar a sus estribos. Cuán grande fue el número de aquellas personificaciones de fidelidad, atestigua un compañero de viaje, que lanzándose delante de ese corcel, declaraban preferir la muerte antes que separarse de su bien amado. Diríase que aquel bendito corcel cabalgó sobre los cuerpos de aquellas almas de corazón puro. Fue él, Dios, declara Bahá'u'lláh mismo, quien hizo posible que yo partiese de la ciudad de Bagdad, ataviado con tal majestad que nadie que no fuese un negador y maliciador podría dejar de reconocer.